Buenas noches, Víctor Hugo. Te dejo con la clase de nuestro taller en habilidades blandas. Excelente. Muy bien, muy buenas noches a todas, a todos. ¿Cómo están? Ya pongan atención ahí al link, quienes estén, quienes no hayan podido registrarse aún. Y vamos haciendo a ver un repaso de lo que vimos previamente el día de ayer. Pongámonos ya las pilas, estamos activos, segundo día de nuestra formación en talleres de soft skills, habilidades blandas. Gente, ¿quién me puede decir rapidito en el chat qué son las habilidades blandas? ¿Qué son las habilidades blandas? En sus palabras, con comunicación asertiva, como lo vimos ayer. Mientras tanto, voy viendo quiénes están conectados. Vamos, team, vamos, equipo. ¿Qué son las habilidades blandas? Pónganlo ahí en el chat. Es importante repasar la información para que podamos dar el siguiente paso y ver lo que sigue. Ok, Limber, son habilidades del ser humano. ¿De acuerdo? ¿Quién más? ¿Qué son las habilidades blandas? Primera pregunta. Bien, entonces las habilidades blandas. Vamos a repasar una vez más. ¿Qué son las habilidades blandas? Capacidades que posee una persona, competencias personales. Ok, Deima, tocaste un punto interesante sobre el cual vamos a hablar justamente hoy. Así que atentos todos con eso. Como muchos están mencionando, son habilidades blandas. Las habilidades blandas o soft skills son competencias personales que van más allá de la formación técnica. Y acuérdense, fundamentales tanto en la vida personal como en la profesional. Bien. Pregunta. Segunda pregunta. ¿Quiénes ya comenzaron a poner en práctica su comunicación asertiva y qué resultados han visto? ¿Quiénes han puesto ya en práctica? ¿Quiénes han contado sus peros? ¿Quiénes han revisado los chats? ¿Quiénes han practicado alguna de las técnicas que hemos visto ayer? Digan yo. Yo, si es que ya han practicado, si es que ya han comenzado. Rose dice yo. Ok. ¿Quién más? Teniendo en cuenta que tenemos una audiencia bastante amplia, quiero creer que la mayoría ya ha tomado acción. Magda también, Yasmín, José, Vania, excelente. Lo apliqué, veo mejor valor a las perspectivas. Excelente, Johnny. Mac Brock, tenías que aplicar en el tema del rap. Me acuerdo muy bien. Me imagino que lo has empezado a hacer ahí. Súper, genial. Importantísimo. Entonces, ya estamos tomando acción. Genial. Ahora, acuérdense, entendemos que las habilidades blandas son un compilado de distintas competencias, entre las cuales en esta formación, en este taller, vamos a tocar 5 principales. Ya hemos hablado sobre la comunicación asertiva. Hoy vamos a hablar sobre otra que viene a ser la inteligencia emocional. Ahora sí les he de compartir mi pantalla y vamos a empezar a avanzar con el mapa que tengo aquí en el website cargado. Bien. Ok, entonces, vamos con el tema. Inteligencia emocional, sesión número 2. En sus palabras, ¿ya han escuchado este término? ¿Cómo definirían la inteligencia emocional? Los leo. Primera vez que lo escuchan, ¿qué dirían que es la inteligencia emocional? A ver,
inteligencia emocional. ¿Qué entienden por esas dos palabras? Perdón, un favor, Víctor, tal vez lo podrías hacer un poquito más grande tu pantalla para que se pueda ver, ya que algunos están desde el celular. Ok, gracias por avisarme, Desmane. Excelente. Bien, ahí lo acabo de ampliar un poco más. Ok. Manuela dice, adquirir habilidades, aprender a tomar decisiones. Inteligencia emocional, saber reconocer nuestras emociones y saberlas manejar de manera positiva. Ok, súper, Carlos. Seila, saber gestionar, trabajar en nuestro estado emocional. De acuerdo, manera de reaccionar ante hechos y acciones. Bien, ok, tenemos un buen panorama de lo que damos por entendido con inteligencia emocional. Entonces, vamos a quedar en un consenso como inteligencia emocional es la habilidad para reconocer, comprender y manejar las emociones. Es importante porque nos permite tener relaciones saludables, tomar decisiones informadas, controlar el estrés y promover nuestro bienestar en general. Ahora, vamos con aquellas preguntas poderosas. Tiempo de introspección, tiempo de ser sinceros con ustedes mismos y responderse a estas preguntas para de alguna forma traer conscientemente cuál es nuestro nivel, llamémoslo así, de inteligencia emocional. Vamos respondiendo entonces a una palabra en el chat, de manera breve y rápida, no lo pienses de más. Primera pregunta, ¿cómo te sientes cuando enfrentas una situación de estrés o presión intensa? Vamos, en el chat, una palabra, sin pensarlo mucho. ¿Cómo te sientes cuando enfrentas una situación de estrés o presión intensa? Mal, estresado. ¿Qué más? Aturdida. Wow. Lloro. De acuerdo. ¿Qué más? ¿Cómo te sientes? Nervioso. De acuerdo. ¿Qué más? Enojada. Ok. Confundida y nerviosa, impotente, desesperada. De acuerdo. Ok. Bien. Check. Haz conciencia de todo aquello. Segunda pregunta. ¿Cómo reaccionas ante las críticas y o comentarios negativos? A ver, ¿cómo reaccionas cuando alguien te critica algo o te da un comentario negativo? Molesta, bajoneada. Vamos. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas? Viene alguien, hiciste tu mejor esfuerzo posiblemente y te critica o te da un comentario negativo. ¿Cómo actúas? ¿Cómo reaccionas? ¿Lloras? ¿Te baja la autoestima? ¿Cómo reaccionas? A ver, ¿cómo lo dirían? Me siento mal, triste, lloro, ¿de acuerdo? Con baja autoestima, enojada, ¿de acuerdo? ¿Es fácil recibir críticas? ¿Es fácil asimilar un comentario negativo de una persona? Cada uno tiene un amor propio, no le importa en mi caso. Ok, yo normal porque sé que di lo mejor de mí, dice. De acuerdo, frustrada. Analizo, dice Michelle. Ok, perfecto. Seguimos. Tercera pregunta. ¿Eres capaz de identificar tus emociones en el momento y comprender su origen? Muy, muy importante. ¿Eres capaz de identificar tus emociones en el momento, de saber decir, ok, estoy atravesando tal y comprender su origen? ¿Sabes de dónde viene esa emoción? ¿O sufres de lo que llamamos nosotros en el desarrollo personal el secuestro amigdalar? Ese secuestro amigdalar es cuando reaccionamos apasionadamente ante algo y no sabemos ni siquiera por qué, no sabemos de dónde viene el origen. Es como que estamos programados a que si alguien nos tocaba ese gatillo emocional, nos activamos y ya nos defendemos, o puede ser también para ponernos feliz, en sus diferentes formas, ¿no? Entonces ahí dicen, no, me cuesta mucho, no, en algunas ocasiones, de acuerdo, a veces, con un poco de introspección, sí, de acuerdo. Miren qué importante. Cuarta pregunta. ¿En qué situación te has sentido emocionalmente desbordado o desbordada? ¿Qué situación te ha llegado a ocurrir en la cual las emociones te han superado? Ha sido demasiado, no has podido lidiar con esas emociones y de alguna forma te has quebrado.
que suelen haber muchas, y para cada quien son diferentes. Ponte a analizar eso. Ok, Cintia dice, cuando me enteré de mi enfermedad, cuando murió mi madre, Manuela. De acuerdo, ok, aquí ya empezamos a tocar temas profundos. Y les felicito y les aplaudo que se puedan dar esa vulnerabilidad de expresar esos temas. Enhorabuena, chicas. ¿Qué más? ¿En qué situación te has sentido emocionalmente desbordado? Ojo, porque todas estas preguntas que hacemos son un mapa para llegar a dar con las herramientas que a ti te van a servir para poder trabajar justamente ese nivel, para poder trabajar esas emociones. Problemas familiares. Gabriel dice cuando estuve enfermo y nadie estuvo ahí. Magda, el conseguir un logro. Ok, perfecto. Ténganlo a mano. Vayan viendo cómo las piezas se encajan. Ahora, nos ponemos un poco más creativos. Vamos a jugar un poco más con nuestra mente. Vamos a hacer aquí un tipo de analogía. Haz de cuenta, ¿sí? Que si pudieras describir tu relación con tus emociones en una metáfora, ¿cuál sería y por qué? ¿Sí? Si pudieras describir tu relación con tus emociones, ¿cuál sería? ¿Cómo la describirías para que alguien pueda entender? Dirías, mis emociones son mi peor enemigo, son mi némesis, o dirías, mis emociones son mis mejores amigas, no sé, mis emociones me traicionan. ¿Cómo te referirías a ellas? ¿Qué idea tienes tú de esa relación que tienes con tus emociones? ¿Las consideras buenas? ¿Las consideras malas? ¿Cómo describes tu relación con tus emociones? Beima dice, mis emociones tienen conexión con los sucesos. Ok, acabas de mencionar un punto muy importante. Manuela, mis emociones a veces me traicionan. Ok, a veces sí, a veces no. ¿Qué más? Estás altamente conectado con tus emociones, te permites vivirlas, dirías, oye, sí, son fieles compañeras, disfrutamos de nuestra compañía, dirías, no las escucho, no las veo, hago de cuenta que no están ahí. Nota ese comportamiento que llegas a tener con tus emociones. Muy, muy importante. Ok, mis emociones a veces hacen que tome malas decisiones. Suelo controlar mis emociones y no sacarlos a la luz, dice Gabriel. Ok, fuerte. Bien, bien, como cada quien tiene una relación muy diferente con las emociones. Entonces, hechas ya estas preguntas poderosas, vamos sacando a la luz un poquito más de esta idea, tal vez inconsciente, que teníamos sobre situaciones que nos abordan y cómo reaccionamos ante ellas. Ténganlo ahí porque es así que cuando notamos estos pequeños detalles podemos trabajar sobre ellos. Ahora, elementos claves en cuanto a inteligencia emocional. Hace un momento en el chat mencionaban, ¿no? Y vamos a ir desglosando paso a paso. Primer elemento clave de la inteligencia emocional es entender esta fórmula de aquí, propensar. Analizamos primero esta fórmula, propensar. Nótese, veíamos en lo que es el tema de, me paso a primer plano aquí, acuérdense cómo ayer estábamos hablando sobre el tema de la etimología de la palabra. Si hablamos de inteligencia emocional, comúnmente se asocia la inteligencia a un proceso que lógico, a un proceso mental. Entonces, cuando nos referimos a inteligencia emocional como una habilidad blanda, nos lleva a entender que la raíz de esta definición tiene de su lugar también en que una variable de proceso mental va a influir en la misma. Entonces, la fórmula, esta propensar, la voy a anotar una vez más en el chat para que la tengan a mano.
¿Qué nos dice? Que nuestra programación nos lleva a tener ciertos pensamientos, los cuales nos llevan a tener ciertos sentimientos que van a convertirse en acciones y las acciones son responsables de nuestros resultados. Alguien mencionaba y decía que sus emociones tenían una conexión con sus resultados, ¿no? Y es totalmente cierto. ¿Dónde está la conexión entonces? Justamente aquí, en esa fórmula. Vamos a ver un gráfico que lo explique de una manera más didáctica. Nótese aquí ese ciclo que tienes. Entonces, lo que tú crees, lo creas. Tu programación te lleva a tener pensamientos, tus pensamientos te llevan a tus sentimientos te llevan a acciones y tus acciones te llevan a resultados, los cuales van a confirmar lo que en su momento estabas creyendo o pensabas. Lo que quiere decir que ser inteligente emocionalmente es poderte posicionar en este ciclo de manera consciente en el lugar que necesitas para generar un resultado que te beneficie. Eso es ser inteligente emocionalmente. El no verse en modo automático en este ciclo, sino que tú puedas generar un cambio. Y un cambio que la mayoría de las veces va a ser más poderoso cuando lo inicies desde tu programación y desde el pensamiento. Entonces es sumamente importante para ser inteligente emocionalmente también desarrollar esta aptitud lógica y mental, desarrollar estas facultades mentales y vamos a entender por qué. Esta fórmula la desglosamos una de sus variables que vendría a ser la S, que nos referimos a sentimientos. ¿Ok? Pro viene de programación, luego pensamientos, S de sentimientos, A de acciones y R de resultados. Con la S, que nos referimos a sentimientos, ¿qué son los sentimientos? Son las emociones más un pensamiento. Entonces, sentimientos, nótese la diferencia. No es lo mismo que una emoción. Los sentimientos son una emoción más un pensamiento. Es un tipo de receta. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué son las emociones? ¿Cómo las definirían? En sus palabras. Vamos, los leo en el chat. ¿Qué es una emoción? ¿Qué son las emociones? Y vamos a hablar de inteligencia emocional. Es interesante entender qué es una emoción. Acuérdense de comunicación asertiva, etimología de la palabra. ¿Qué es? ¿A qué se refiere? ¿Qué es una emoción? Antes de entender cuáles son, primero veamos qué son. A ver, ¿qué sugieren en el chat? ¿Qué dirían que es una emoción? Bien, Yasmin dice sentimientos triste y feliz. Nota, Yasmin, que aquí ya hemos marcado la diferencia entre que sentimientos van a ser emociones más un pensamiento. Las emociones por sí solas, ¿qué son? Las emociones no pueden ser sentimientos, ¿ok? Los sentimientos son emociones más un pensamiento. ¿Qué son las emociones? ¿De dónde vienen? ¿Cómo explicas una emoción? ¿Cómo explicas un sentimiento? Vendrías a decir, es la asociación subjetiva mental que yo tengo asociada a un estado emocional que me lleva a sentirme de una forma. Eso es un sentimiento. Ahora, si tú dices, explícame de dónde viene una emoción, ¿qué dirías?
Probablemente no es la respuesta que la mayoría esté esperando. Probablemente sea lo menos intuitivo y probablemente para muchos sea una sorpresa disruptiva, una idea que digas, oye, entonces esto está muy interesante. Alejo dice un estado de ánimo. Ok, Renato es una respuesta afectiva ante un estímulo experimentado. Ok, ¿qué más? Me gusta porque ya vamos puliendo un poco la definición de emociones. Entonces, entendamos qué son las emociones y de dónde vienen. Entonces, en primer lugar, emociones. ¿Qué son las emociones? Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos. Es igual a un conjunto de, y lo abrevio como DOSE. DOSE es un acrónimo para que sea más fácil memorizarlo. Hace cuenta que dose en inglés viene a ser dosis. Sería un conjunto de dosificación, las emociones, que no son más que eso, reacciones psicofisiológicas. Son químicos que se liberan en nuestro cuerpo, las emociones. Son diferentes distribuciones en grado de ciertos químicos. Estos químicos vendrían a ser DOS, que son, por ejemplo, la dopamina, oxitocina, serotonina y endorfinas. ¿Se entiende eso? Dopamina, oxitocina, serotonina y endorfina. Entonces, las emociones son un resultado de la estimulación de estos químicos. Cuando estamos viviendo una emoción, no es más que una dosis mezclada, ¿ok?, de estos componentes en diferente grado. Y esto se ha medido, y esto se ha evaluado y se ha estudiado. Es por eso que es muy fácil cambiar tu estado emocional. Muy, muy fácil. Sobre todo con agentes externos. Cómete algo dulce y es muy difícil que te vayas a sentir, ¿sabes?, emocionalmente infeliz. Y de esto se hace mucho cliché ya en las imágenes de películas, que cuando la chica está triste, se pone a ver una película y ¿qué, no? O sea, está con el helado mientras está tratando de superar el lloriqueo o con el chocolate, ¿no? Que ahí lo ponía el ejemplo Jadiel. Nótese cómo tú puedes afectar el estado emocional muy rápidamente con picos de insulina causados por el azúcar, que van a afectar la producción de dopaminas, oxitocinas, serotoninas y endorfinas, y te van a llevar a un estado emocional, llamémoslo así, distinto al cual te encontrabas. Entonces nosotros ya inconscientemente buscamos hackear nuestros estados emocionales. Ahora, ¿con qué medios los estemos alcanzando esos otros estados? Ya es debatible, ya es debatible. No vamos a tocar ese tema aquí en particular. Sin embargo, que ya tú entiendas que las emociones simplemente es eso, reacciones químicas en tu cuerpo, te empodera para saber que tú puedes manipular fácilmente los estados emocionales. La mayoría de los fármacos que se buscan cuando una persona está atravesando momentos depresivos, ¿qué vienen a hacer? Fármacos que van a alterar estas dosis para buscar en la persona una reacción a un estado emocional superior, diferente. Entonces, obligan al cuerpo a cambiar de estado emocional. Han debido ver alguna vez, no sé si lo escucharon, este tipo de experimentos se hace mucho con los animales, ¿no? Donde van midiendo las dosis
de estas endorfinas y se les inyecta para buscar generar estados emocionales. Y ya los científicos y en laboratorios han podido recrear estas emociones. Han podido recrear estados de tristeza, estados de alegría, estados de miedo y de enojo sin razón aparente. Simplemente al inyectar un químico que altere la composición natural que hay en tu cuerpo y que dispare este tipo de reacción psicofisiológica y que te haga sentir de esa forma. Ahora que ya entendemos que el factor emocional no es más que el resultado de una reacción química en nuestro cuerpo, que muchas veces es hackeable, el siguiente paso es entender, de acuerdo, ¿cuáles son las emociones entonces que podemos llegar a alcanzar como seres humanos? Llamémoslo así, de las cuales derivan las demás. Entonces, emociones, las básicas, ¿cuáles vendrían a ser? 6 emociones básicas. El asco, la felicidad, la tristeza, el miedo, el enojo y la sorpresa. Son las 6 emociones básicas, de las cuales van a derivar muchas otras. Ahora, un poquito más en contexto. El asco, por ejemplo, vendría a ser una emoción ¿sabes? Desagradable, que algo es desagradable, ¿no? Entonces, escapar o evitar situaciones desagradables o dañinas. Felicidad va a ser un estado emocional que nos da energía y permite distinguir que eso nos agrada. La tristeza, asimilar situaciones negativas y pedir ayuda a otros. El miedo, una emoción básica que nos va a estimular el anticiparnos a situaciones peligrosas. El enojo, una emoción para defendernos de agresiones. La sorpresa, una emoción que nos da mayor concentración ante algún cambio repentino que haya ocurrido en el ambiente, en el ecosistema. Ninguna de estas emociones son buenas o malas. ¿Alguien me puede explicar por qué en el chat? ¿Por qué diríamos o por qué dirías tú que una de estas es buena y la otra mala? ¿Qué piensan? ¿Existen emociones buenas o malas? ¿O por qué no son ni buenas ni malas? Sabiendo que son el asco, la felicidad, la tristeza, miedo, sorpresa, enojo. ¿Qué dicen? Ok, Seila, todos nos sirven. De acuerdo, todas las emociones nos sirven. ¿Qué más? ¿Alguna es mejor que la otra? ¿Qué piensan? Porque en algún momento, claro, seamos sinceros, uno dice, no quisiera estar triste, no quisiera tener miedo. Entonces es como que estás diciendo, oye, mira, es un estado emocional malo que yo no quiero vivirlo, ¿no? No quiero estar enojado, no me gusta cuando alguien se enoja, no me gusta cuando alguien está triste, ¿no? A ver, el miedo, por ejemplo, nos ayuda a protegernos, a estar alerta, dice Seila. ¿Ok? Alejo, por la misma definición, debido a que son reacciones involuntarias fisiológicas y son vitales para la supervivencia. De acuerdo. Cintia dice, todas son buenas y aprendemos de cada una de ellas a diferenciar días buenos o malos. Manuela, todas nos ayudan en nuestro desarrollo. Muy bien. Ok. Entonces, Mari, a ver, dice, el miedo nos aleja a cumplir nuestros objetivos. Ok, Mari, acabas de tocar un punto sumamente importante, ¿no? Aquí viene el siguiente paso. Ahora, el miedo en sí, ¿no? Mari dice y lo expresa, el miedo nos aleja a cumplir nuestros objetivos. ¿Será que podemos usar el miedo para en realidad acercarnos a cumplir los objetivos? ¿Qué dicen?
¿El miedo es bueno o malo? ¿Nos aleja de cumplir nuestros objetivos? ¿O nos puede acercar a cumplir los objetivos? Cuando sentimos miedo, ¿es bueno o malo? Alejo, dice el miedo, también nos aleja del peligro. ¿Ok? El miedo, por ejemplo, es una de esas emociones básicas tremendas porque nos afecta directamente al cerebro límbico, ¿no? Así directo al punto emocional, a ese gatillo de supervivencia donde por miedo, y muchas veces un miedo artificial creado por nuestra imaginación en conjunto con ese estado químico, asumimos que puede ocurrir algo catastrófico. El miedo no nos ayuda a arriesgarnos o darnos la oportunidad. Bien. Aquí entonces, aprovechando este tema del miedo, acuérdense. Vamos a ver de qué hablarán. Lourdes creo que va a decir algo aquí con el miedo. ¿Cómo vamos a hacer? Escuchamos, Lourdes. Gracias. Bien. Ok, a ver, Hidalgo dice, es bueno porque gracias al miedo podemos conseguir metas. Ejemplo, el miedo al fracaso. Gracias a eso podemos lograr algunas metas y objetivos. Coincido. Me parece que a eso vamos a llegar. ¿Sí? De alguna forma, Mari también propone que el miedo no nos ayuda a arriesgarnos o darnos la oportunidad. Y por otro lado, ¿no? Eric dice que gracias al miedo podemos conseguir metas. Y es que sí, es dependiendo el contexto. Nótese que en ambas propuestas, tanto de Mari como de Eric, el estado emocional es uno mismo. ¿Qué es lo que va a cambiar? El sentimiento. Y el sentimiento se va a ver afectado netamente por el contexto que genere nuestro pensamiento. En mi manera lógica de pensar, si le temo al fracaso, mis acciones van a ser muy diferentes que a si temo o no conseguirlos. ¿Se entiende? He aquí que pesan, por ejemplo, en el desarrollo personal estas dos grandes premisas. Gente que le teme al éxito y gente que le teme al fracaso. Y ambos pueden actuar de manera muy diferente. El miedo sigue siendo el mismo y ambas se apalancan de aquello para tomar diferentes acciones. Si tú encuentras un miedo más grande del que aparentemente tienes, y eso va a ser afectado por tu manera de pensar lógicamente, te vas a lanzar, como dice Eric, sin miedo al éxito. Un caso muy trillado, que hoy por hoy igual sirve como ejemplo para connotar esta idea es, supongamos que le tienes miedo al fuego, ¿ok? Le tienes miedo al fuego. Y de alguna manera sales de casa, mira, estás regresando y encuentras tu hogar en llamas. Todo el barrio está en llamas, se está incendiando. Y de alguna manera, gente que tú quieres mucho, tu familia está ahí dentro y tú tienes la oportunidad y tú sí podrías llegar a rescatarlos antes de que llegue el auxilio. ¿Qué te va a dar más miedo? ¿O qué te va a mover más? ¿El que te reconozcan como un héroe? ¿Sí? La alegría de ser reconocido como un héroe o el miedo posiblemente a perder a tus seres queridos, que es mayor a tu miedo al fuego. En ese momento, la emoción puede ser una misma. El pensamiento va a determinar cuál miedo es mayor y también te va a permitir apalancarte en aquello. Porque si no hubieras tenido miedo a perder a sus seres queridos o a salvar al gatito o a las mascotas del incendio, no hubieras accionado en meterte a la casa en llamas y buscar la manera de salvarlos. Aquí que es muy importante entonces, nótese, ¿cuál es la clave en la inteligencia emocional? La palabra inteligencia, porque la emoción es involuntaria, segregada por hormonas, es una reacción química. Cuando yo le coloco el contexto que necesito para que el resultado salga a mi favor, ahí me apalanco de la emoción. ¿Se entiende esa parte? Es crucial que yo pueda hacer este reencuadre que me permita colocar un pensamiento que me empodere, no que me limite.
un pensamiento que me empodere, lo combine con esa emoción, me genere un sentimiento de, y que ese sentimiento, ya entendemos cómo es la fórmula, me va a llevar a tomar una acción. Sentimiento de confianza, un sentimiento de empoderamiento, un sentimiento de, ok, llamémoslo de heroísmo. Y tomo una acción y el resultado va a ser 1. Entonces, hagamos aquí un repaso de sus previas experiencias. ¿En cuál de sus experiencias notaron, por ejemplo, que tuvieron felicidad? ¿Cuál era el pensamiento que precedía a ese estado emocional, a ese sentimiento? Que en realidad, si lo podemos llegar a escalar de alguna forma, la felicidad podría ser la emoción y la alegría vendría a ser ya el sentimiento, ¿no? Entonces, fíjate cómo tú puedes de alguna forma manipular estas emociones básicas y cómo cambiarías la historia si pudieras repetir tal vez una misma emoción con otro tipo de diálogo interno. Aquí lo que no estamos buscando cambiar es tu emoción, sino tu sentimiento, tu estado, ¿ok? En general, que vendría a darse por la programación, los pensamientos que tienes que van a generar ese sentimiento. Porque ya sabemos que cambiar la emoción tendríamos que estar optando con algunos factores externos para poder promover diferente equilibrio en la sinapsis de estos químicos hormonales, ¿no? Y notando también algo muy importante. ¿Qué es otra diferencia entre un sentimiento y una emoción? Que las emociones, fíjate, pueden y en realidad son, porque no pueden prolongarse naturalmente durante mucho tiempo, son breves. El sentimiento sí puede ser causado como un estado prolongado. El sentimiento sí. Por ejemplo, que dicen que el dolor es una emoción y el sufrimiento es un sentimiento. Porque uno elige sufrir, mas no decide que le duela. De que duele, duele. Un golpe, por ejemplo, o una situación, o algún tipo de pérdida. Puede ser algo que duela, porque en el momento te produce ese estado químico, tal vez de una manera imprevista, y el pensamiento que le agregas a esa emoción en su momento puede no ser el más beneficioso. Entonces, dolor lo vas a sentir. Incluso hasta en el cuerpo se llega a somatizar. Si todos los días estás viviendo ese dolor, ahí es una cuestión de un sentimiento, de un estado, que viene reforzado por la idea del pensamiento, que le das muchas vueltas y estás retroalimentando ese sentimiento una y otra vez. Porque emocionalmente ya el gatillo fue, no puedes mantener todos los niveles de esas hormonas en el estado de miedo de manera natural prolongada. No puedes. Lo que sí puedes es empezar a tener pensamientos que te lleven a tomar acciones que te sigan segregando esa combinación de hormonas para que pienses que otra vez está doliendo. Y ahí lo vas asociando con sigo sufriendo. Bien. Entonces, clave, una respuesta, ser inteligente emocionalmente es poder conscientemente influir en mi estado emocional a través de un pensamiento que me mueva a un mejor estado. Entonces, ok, aquí viene la pregunta.
¿Cuáles son las herramientas? ¿Cómo lo hago? ¿Qué técnicas hay? ¿Cómo puedo empezar a entrenar mi pensamiento que en combinación con mi emoción me va a dar otro tipo de sentimiento? Antes de que veamos eso, vamos a contrastar rápidamente estas 6 emociones básicas. Voy a volver a compartirles mi pantalla para que la podamos repasar de manera visual. Bien. Pongámonos en contexto entonces. ¿Alguna vez se han sentido, mira, por ejemplo, cuando van a dar una exposición, cuando tienen que hablar frente al público, ¿qué emoción les viene? Supongamos que tenemos que elegir entre estas básicas. Y yo los agarro ahora toditos ustedes y uno por uno los voy a hacer pasar, digamos, en cámara abierta aquí en el taller que estamos dando, ¿no? Y tienen que exponer algo y tienen que hablar frente a los colegas. O si no es suficiente, ok, los tenemos que sacar así a un nivel de exposición como hacíamos en las presentaciones, en universidad, en colegios y de manera abierta. ¿Cómo se sienten cuando tienen que hablar frente a un público y todas las miradas están sobre ti? ¿Qué emoción sientes? Y aquí quiero que hagas esa introspección de poder filtrar el sentimiento y que puedas decir cuál es el estado emocional a nivel de químicos que podría estar ocurriendo en tu cuerpo. A ver, acuérdate, mientras vas pensando, que lo primero que vimos en las preguntas poderosas aquí era, ¿eres capaz de identificar tus emociones en el momento y comprender su origen? No te sé esta pregunta, era, ¿eres capaz de identificar tus emociones en el momento que yo te saco a exponer frente a todas las personas mirándote a ti y comprender el origen de esa emoción? Es decir, de las 6 emociones básicas, cuando estás saliendo a exponer frente a todo el curso, ¿cuál es la emoción que tienes y cuál es el origen? Ok, Maya dice nerviosa, Carlos dice entusiasmado. ¿Qué más? ¿Qué dirían? Nervios y miedo. Me da pánico escénico, miedo, ansiedad. Ok, miedo. Perfecto, estamos filtrando más. Ese es el ejercicio que quiero que hagan. Muy bien, quiero que filtren. ¿Cuál es la emoción si tuvieras que elegir entre estas emociones básicas? Miedo, miedo. De acuerdo. ¿Hay alguien que se siente enojado? No sé. O con tristeza. ¿Qué otra emoción básica? Michelle dice tristeza. Ok. Entonces, ¿cómo puedo yo asociar un pensamiento? Porque fíjense, si yo ya entro con un estado emocional, vamos a tomar el ejemplo que se ha repetido con mayoría, que es el miedo. Nota cuál es el miedo. ¿Qué decimos acá? Miedo, anticiparnos a situaciones peligrosas. La emoción del miedo es una anticipación a una situación aparentemente peligrosa. Peligrosa porque puede ser que no te sea familiar, peligrosa porque te puede colocar en un perfil de muchos contra yo, entonces a un nivel de supervivencia te estás anticipando a que puede ser una situación peligrosa y por eso genera miedo. Entonces, acuérdense, comunicación asertiva, etimología de la palabra, significado, entendemos el concepto. Si yo puedo usar un pensamiento que me anticipe a lo que voy a vivir, que me dé a entender que no es peligro lo que voy a vivir, lo más probable es que ese miedo, por más que esté ahí a nivel de segregación hormonal, se pueda traducir en qué. Tengo de dos, en que sea
una muy buena exposición, una muy buena oratoria frente a todos, o que me paralice y que olvide todo y que no sepa qué decir. Importantísimo. Nota cuál es el pensamiento que está alimentando que es una situación peligrosa. En un primer momento, ok, entendí. Esto puede ser peligroso. Es un pensamiento, es una respuesta inconsciente disparada por tu cerebro reptiliano ante una situación poco familiar. Eso se entiende. Ahora, como tú eres inteligente emocionalmente, sabes calibrar ese estado emocional y decir, yo puedo cambiar mi estado usando un pensamiento positivo sobre este tipo de emoción para generar un resultado que me beneficie. En el caso, seguimos en este caso de la exposición de tener que debatir y hablar frente a un montón de personas. Si estoy con miedo y ya lo reconozco, porque acuérdense, cuando soy inteligente emocionalmente, soy capaz de identificar mi emoción en el momento y comprender su origen. Me siento con miedo. El origen, estoy adelantándome a la situación, me estoy anticipando a que es una situación peligrosa. Genial, ya soy inteligente un 50% porque ya soy capaz de identificar la emoción en el momento y comprender el origen. Ok, acabemos el otro 50%. ¿Qué puedo yo pensar para producirme un sentimiento de empoderamiento? Todos los que respondieron miedo, hagamos el ejercicio aquí de manera consciente. Y los colegas también pueden cooperar, claro que sí. ¿Qué pensamiento puedo yo tener para usar el miedo y que en realidad me dé un resultado beneficioso? ¿Qué diálogo interno puedo tener? ¿Qué pensamiento? El objetivo es cambiar el sentimiento. Ya sé con qué tipo de emoción estoy. Quiero cambiar mi sentimiento apalancándome de un mejor pensamiento. ¿Qué podría pensar? Manuela dice que puedo hacerlo. Ok. Es un pensamiento bastante poderoso, sencillo, muy poderoso. Ok. Con miedo y aún así puedo hacerlo. ¿Qué más? ¿Qué otro pensamiento sugieren? Los leo. Aquí es donde realmente estamos haciendo el verdadero trabajo, cuando ponemos a funcionar en ejemplos prácticos, que tarde o temprano nos llegan a todos. ¿Cuál es la diferencia? Que algunos tomamos control de la situación. Quizá algo de humor es bueno para cortar el silencio. Independientemente del silencio, Carlos, tú en tu persona, ¿qué pensamiento puedes tener? Paola dice, tener la imaginación de que estoy sola. Ok. Entonces el pensamiento sería, de alguna forma, esto es como vos dices, una imaginación. Esto es una ilusión. Estoy sola. Estoy sola en este teatro, en esta exposición, así que puedo ser como naturalmente soy. Alejo dice relajación, respirar. Alejo, acabas de mencionar, por ejemplo, algo muy interesante. Si bien la relajación y la respiración no son un encuadre de pensamiento, son un par de herramientas, como por ejemplo un chocolate, que te pueden ayudar a alterar la química del cuerpo, la química del cerebro, para cambiar de estado. Es válido, es válido. Marcela dice, lo lograré. Correcto. Ese es otro pensamiento. ¿Sí? Lo lograré. Pensar en unicornios esponjosos. Si eso te ayuda y te genera posiblemente lo que Carlos decía, un sentido de mayor humor, bienvenido. Ahí de la libertad de pensamiento y fluidez que cada uno de ustedes tiene. Bien, entonces, ahora sí,
vamos con técnicas. Técnicas para esta posible regulación de las emociones, entendiendo todo este elemento clave que es la fórmula propensar. Tu programación afecta a tus pensamientos, tus sentimientos, que son emociones más el pensamiento, los cuales derivan en un tipo de acción y el resultado, que son las emociones, reacciones psicofisiológicas, ¿ok? Reacciones químicas, conjunto de dopaminas, oxitocinas, serotoninas, endorfinas, que pueden ser hackeables, entendiendo que lo que creamos es parte de lo que creemos y entendemos cuál es el proceso. Y 6 emociones básicas que son muy importantes a la hora de podernos explicar a nosotros, capaces de identificar qué emociones en el momento estamos viviendo y comprender su origen. Ahora, técnicas muy importantes, y aquí ya les voy a lanzar la pregunta a ver si alguno de ustedes las ha escuchado alguna vez. Estas técnicas, entonces, para empoderar la inteligencia emocional, para entrenarla y trabajarla, son 4. Sé impecable con tus palabras, no te tomes nada de manera personal, no hagas suposiciones y haz siempre lo máximo que puedas. ¿A alguien le suena estas 4 técnicas? Ok, Manuela dice que sí. ¿A quién más? ¿De dónde vienen estas 4 técnicas? Si es que alguien sabe. O han escuchado alguna de ellas. Y si no, todo bien. Vamos a aprender aquí estas 4 poderosísimas técnicas. ¿No? ¿Solo Manuela? Ok. Entonces, técnicas que prácticamente nos van a permitir. Ok, Carlos dice del manual de oratoria. Ok, interesante que en el manual de oratoria aparezcan estas 4 técnicas. Bien. Técnicas. Sé impecable con tus palabras. Sé impecable con tus palabras y mira cómo también conecta con toda la idea que vimos anteriormente sobre el hecho de la comunicación asertiva. Sé impecable con tus palabras. ¿Cómo me puede empoderar a una mejor gestión emocional? ¿Cuál es el nexo que puedo encontrar yo entre las palabras y un estado emocional? Cuando somos impecables con nuestras palabras, la propuesta y estas 4 técnicas vienen de un autor. Algunos ya lo deben conocer. Más adelante les voy a mencionar quién es. Hace referencia a que con estas palabras sean siempre en pro de empoderarnos. Ser impecable con nuestras palabras es toma conciencia de lo que vas a decir para poderte inducir siempre estados de merecimiento, de capacidad, de logro y de no tener ese diálogo interno e incluso externo negativo. Entonces, eso recurre directamente a la parte del pensamiento. Si mis pensamientos son siempre, vamos a decirlo así, utópicamente, que el 100% de nuestros pensamientos son positivos, ninguna emoción nos podría llegar a afectar de manera equívoca. ¿Se dan cuenta? Porque sea cual sea la emoción que yo siento, si mi pensamiento siempre está a tope en sacarle el mayor provecho, en ser impecable, en hablar siempre con positivismo, yo puedo apalancarme de cualquier emoción para lograr un mejor resultado. Sé impecable con tus palabras va a ser también referencia a que entiendas qué es lo que estoy tratando de decir, que estés seguro de que comunicas lo que quieres comunicar. De esa manera, ¿qué haces? Generas un sentimiento más específico.
la calidad de tu sentimiento, que va a afectar proporcionalmente a la acción que vayas a tomar, va a estar medida por el pensamiento que tienes, agregado a una variable que es constante, que es la química en el cuerpo, en el cerebro, que va a ser la emoción. Entonces, la emoción es un conjunto de estas reacciones químicas a por igual siempre. Lo único que puede llevar a otro nivel esa emoción es el pensamiento que le doy. Puede hundirme o puede sacarme más adelante. Ser impecable con tus palabras es empieza a entrenarte de tal forma que seas muy hábil en generar estas ideas, estas palabras, esto como decían ustedes aquí en el ejemplo, lo lograré, positividad, de que sin importar el estado emocional en el que me encuentre, puedo incurrir en acciones positivas. Segunda técnica, no te tomes nada de manera personal. Esta es, por ejemplo, una de las técnicas más disruptivas que pueden existir, que realmente va a ser un cambio en el juego de tu regulación a nivel de estado emocional. ¿Por qué? Porque si no te tomas nada de manera personal, es muy difícil que te sientas de alguna forma agredido y que tiendas a reaccionar. Cuando reaccionamos, cuando nos tomamos algo de manera personal, cuando nos sentimos atacados, aludidos. Entonces, de esta forma, ¿qué ocurre? Va a desencadenar químicamente una de las emociones. Entonces, puede que nos enojemos, ¿sí? Que ¿de dónde venía el enojo? Una de las 6 emociones básicas de defendernos de agresiones. Entonces, si tú eres una persona que no te tomas nada de manera personal, ¿cuáles son las probabilidades de que te enojes porque alguien te ha agredido? ¿Se entiende? Cuando te enojas, por ejemplo, ¿por qué te has enojado? Haz esa reflexión, por más sencilla que pueda parecer. Todos nos hemos enojado en algún punto de nuestra vida. Cuando nos enojamos, ¿por qué nos enojamos? ¿Cuál es el hecho que nos ha hecho enojar? Valga la redundancia. Es porque de alguna forma estamos asimilando esa circunstancia, esa situación de manera personal, o sea, que nos afecta. ¿Te das cuenta? Oye, me enoja que tal persona haya hecho tal cosa. ¿Por qué te enojaría si es que no tiene nada que ver contigo? Si te enoja es porque te lo estás tomando personal, porque posiblemente la acción de esa persona a la otra persona, desde tu percepción, es mala y te sientes tú también atacada, atacado porque la otra persona es tu amiga. Entonces, estás haciendo del conjunto de la situación una cosa personal cuando no es así. Será la situación que tienen que arreglar esas dos personas. Si puedes desapegarte de que las situaciones tienen que ver necesariamente contigo, y eso es un pensamiento, es el pensamiento de no me lo tomo personal. Que esto, exponenciado a un tema más de desarrollo personal, viene a decir que en realidad lo que de alguna forma escuchamos de otra persona o vemos es un espejo, ¿no? Y que lo que otra persona, esto se parafrasea en muchos textos, que de lo que abunda el corazón, de eso sale en la boca, ¿no? Entonces, si entiendo que no soy yo y es esa persona, y este sustento lo fundamento en la comunicación asertiva, de que entiendo que tal vez la persona no está sabiéndose comunicar y que yo como el receptor del mensaje sí puedo escuchar activamente en silencio y leer entre líneas, me doy a entender que realmente el problema no es conmigo,
es con ella misma, con esa misma persona. Entonces, no tengo por qué sentirme triste, ni con miedo, incluso ni feliz, me animo a decir. El poder disociarnos de que nada que lo que está ocurriendo es personal es sumamente poderoso. Hagan de cuenta que es como ese poker face, ese emoji del poker face, ese pensamiento de, por último, ni bueno ni malo, que vendría a ser el comodín en esto, ni bueno ni malo. Entonces, ok, estoy triste. ¿Por qué estoy triste? Por tal razón, bla, bla. Ok, asumiré que la situación no es ni buena ni mala. Simplemente es. Y que no tiene que ver conmigo. Tercera técnica. No hagas suposiciones. Muchos de los pensamientos tienden a llevarnos a imaginar cosas. ¿Sí? El miedo, por ejemplo, es una anticipación a un hecho que en realidad te estás anticipando a que puedes morir en ese momento, ¿no? Como el caso que dijimos de salir a exponer. Estás suponiendo, incluso desde ya, que ha de acabar mal. Porque si pudieras e incluso suponer y dirías, voy a ser el mejor en esta exposición. Esto va a salir, va a ser el video más viral de YouTube, ¿no? Hasta te empoderas. Entonces, el hacer suposiciones, y es que aquí tampoco hay buenas ni malas suposiciones, simplemente el pensamiento de suponer algo te va a llevar a que afectes esas emociones cuando posiblemente no terminen desembocando en una acción que tú querías. Si dejas de suponer y en realidad te sacas de la duda y preguntas, incluso ahí te haces más dueño de tu propio sentimiento, de tu emoción. Porque el suponer es el que te lleva en altibajos al momento de quererte sentir de alguna forma. Porque puedes pasar de suponer algo muy bueno a suponer algo muy malo, ¿no? Entonces andas en una montaña rusa. Y la pregunta igual vendría a ser, de todas las veces que has supuesto algo, ¿cuántas veces ha acabado de manera como tú te lo esperabas, como lo supusiste? ¿O tus acciones de alguna forma correspondieron a eso que estabas suponiendo? O sea, ¿fue bueno que supongas eso? ¿De alguna forma te ayudó? Entonces, muchos de nuestros mares emocionales vienen a ser por esas suposiciones, el no tener en claro qué es lo que está ocurriendo. Entonces, deja de hacer suposiciones. En cuanto antes puedas dar claramente y puedas afinar ese pensamiento e interrumpir de que vaya disparándose por un montón de lugares, más afinidad vas a tener con el sentimiento que estás viviendo. El último, haz siempre lo máximo que puedas. Esta cuarta técnica para desarrollar lo que es la inteligencia emocional, haz siempre lo máximo que puedas. Es asegúrate de estar en paz contigo misma, contigo mismo, de que entregaste tu 100%. La mayoría de las emociones se distorsionan porque el pensamiento que preside a esa emoción es el hecho de ¿y si hubiera hecho algo de otra forma? ¿Y si lo hubiera hecho mejor? ¿Y si me arriesgaba? ¿Y si tomaba el riesgo? ¿Y si aprovechaba la oportunidad? Y que de alguna forma sientes que no diste lo mejor que pudiste. Entonces, ese pensamiento, claro, a un estado emocional que va a generar que nos sintamos pues desempoderados. Haz lo máximo que puedas. Si siempre hacemos lo máximo que podemos,
Ojo, esto es desde un punto de vista subjetivo. Lo máximo que yo puedo hacer no necesariamente va a ser lo máximo que podría hacer otra persona. Tampoco va a ser lo máximo que tal vez otra persona espera de mí. Pongamos un ejemplo en cuanto a actividad física. Algo sencillo como correr. ¿Ok? Entonces, vamos a correr una cuadra. Hagamos de cuenta 200 metros, una cuadra, ¿no? Ok, corramos lo más rápido que podamos esa cuadra. Tu máximo que des ahí puede ser que termines los 200 metros en 40 segundos. Tu máximo no es el mismo máximo que para otra persona, que posiblemente tiene otra condición física y lo puede hacer en 20 segundos. Y tal vez otra persona pensaba que tú lo podías hacer en 30. Entonces, tu máximo no es el máximo que otra persona supone y tampoco es el máximo de otra persona en sí. Sin embargo, tú no te vas a sentir mal. ¿Por qué? Porque diste tu máximo. Y que no se confunda el dar tu máximo con, ok, participar es lo bueno y el ganar no, que eso es otro tema. Cuando tú das lo máximo, comúnmente te vas a sentir como feliz, porque la autorregulación del pensamiento va a ser, me superé, di lo mejor que tuve, estoy contento, no cabe espacio a ese y si hubiera acelerado al final, y si hubiera corrido un poquito más rápido porque sé que podía. ¿Te das cuenta? Es acortar esa brecha entre lo que pudo ser y lo que fue, siempre y cuando des lo máximo que tienes. Ese pensamiento de que lo voy a dar lo mejor, voy a hacer mi máximo, me va a llevar a tener una gestión emocional mucho más inteligente. Ahora, de estas cuatro técnicas, voy a compartir mi pantalla para que las puedan repasar de manera visual. De estas cuatro técnicas que hemos visto, sé impecable, no te tomes nada personal, no hagas suposiciones, haz siempre lo máximo que puedas. ¿Cuál crees tú? Escribe en el chat. ¿Qué es la cual deberías trabajar más para mejorar tu inteligencia emocional, para poderla catapultar de manera exponencial desde ya? ¿Con cuál de estos cuatro resuenas más? Vamos a ver qué dicen en el chat. ¿Cuál de estas cuatro técnicas es la que te apetece usar desde antes, desde ya? Ok, dar siempre lo máximo, dice Alejo. Excelente. Casilda, la segunda, no tomarme todo personal. Perfecto. Renato, ser impecable con las palabras. Ok, genial. Bien, los tres, una diferente. Cada quien una diferente. Perfecto. Manuela, no tomarme personal. Marcela, impecable con las palabras. Ok, ok. Excelente. Nótese entonces cómo aplicando estas técnicas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Al fin y al cabo, estamos trayendo la responsabilidad a nosotros mismos.
si te das cuenta que el ser impecable con tus palabras, no tomar nada personal, no hacer suposiciones y hacer siempre lo máximo que puedas, las tres, ¿qué tienen en común? A ti mismo, a nadie más. Son técnicas que involucran solo a alguien, y esa persona eres tú. Mari dice, dando lo máximo siempre. Ok. Entonces, en síntesis, estas 4 técnicas que van a afectar el pensamiento, sumado a la emoción para crear nuevos sentimientos, que generan esta inteligencia emocional, no es más que el regularnos internamente, el hacernos consciente. Una persona inteligente emocionalmente sabe y se hace responsable de sus propios estados. Y eso es lo que nos permite, ¿qué? Tener relaciones saludables, tomar decisiones informadas, porque estamos siendo conscientes de lo que sentimos, porque estamos identificando la emoción y el pensamiento que hemos adjuntado a la misma. ¿Puedo controlar el estrés? Claro, y puedo promover el bienestar. Fíjate que con esas 4 técnicas, tú puedes reconocer, comprender y manejar las emociones. ¿Manejarlas en qué sentido? En poder hackearlas. Al tú poder integrar un pensamiento que te empodere, que te lleve a un estado diferente. Ahora, preguntas. Las mismas que ayer. ¿Qué posibles barreras y desafíos pueden surgir al intentar ser inteligentes emocionalmente? Los leo en el chat. ¿Qué dirían? ¿Cuáles son las barreras y desafíos que surgen al intentar ser inteligentes emocionalmente? Al poner en práctica todo esto que estamos viendo, de romper ese ciclo de actuar de manera inconsciente, de poder hacernos dueño de ese pensamiento, de reconocer qué es lo que está ocurriendo. ¿Cuáles creen que son las posibles barreras y desafíos? O si creen que no hay barreras y desafíos, también es válido. ¿Qué piensan? Ok, dominar las emociones, imagino que es exacto. Ok, dominar las emociones. Que aquí existe un término bastante interesante que se conoce, lo vamos a mencionar en un momento. Ok, Alejo dice resistencia al cambio. ¿Qué más? Una más, una barrera y desafío que surgen al intentar ser inteligentes emocionalmente. De acuerdo. Un desafío, la constancia. Súper, Manuela, ¿ok? Una, bueno, no barrera, como dices, un desafío va a ser el ser constantes, como en muchos aspectos, ¿cierto? La constancia siempre es un desafío. Ok, aquí entonces, por ejemplo, Carlos acaba de hablar sobre el tema de dominar las emociones. Hay un concepto bastante interesante. Volvemos a una primera pantalla. Hay un concepto bastante interesante en el tema de las emociones que usamos mucho, que es el transitar la emoción. Dominar estos estados se lo ve como, llámalo así, antinatural y desgastante. ¿Entiendes? Porque tendrías que estar siendo muy consciente de qué, de los pensamientos que vas a estar en cada momento teniendo para conseguir ese estado que buscas. Que eso sería el dominar. Por ciencia entendemos que no es posible,
la mayoría de nuestros pensamientos, hasta de las personas más entrenadas, siguen siendo inconscientes. Entonces, más que hablar de dominar tus emociones, con estas técnicas y estas herramientas, y una persona inteligente emocionalmente, se va a poder apalancar de una definición que es la de transitar las emociones. ¿Qué es lo que la mayoría de nosotros hacemos? Buscamos transitar la emoción. ¿Qué quiere decir eso? Buscamos ya no vivir esa emoción, transitarla. Y cada quien usa procesos diferentes. Puedo transitarla, por ejemplo, escuchando música. ¿A quién no le ha pasado que se siente de alguna forma, ¿no? Está triste, ok, primera emoción reconocida, y de alguna forma también tenemos esta autocompasión que se refleja en como que sadomasoquismo, por así decir, mental, y es, estoy triste y le voy a poner una playlist de músicas tristonas, como para reforzar la idea de que estoy triste, ¿te das cuenta? Pudiendo elegir una playlist tal vez feliz. Sin embargo, bueno, somos humanos, algunos actuamos así. Entonces, estamos buscando transitar la emoción. Que transitarla también hace referencia a permitírtela vivir. Aquí lo que no queremos es inhibir una emoción. No, como hemos dicho, no queremos dar por sentado que ninguna es buena o mala. Entonces, no las queremos ni controlar ni tampoco inhibirlas. Queremos transitarlas de la mejor manera posible. Algunos la transitan con música, escuchan una música para transitar ese estado emocional. Mucha gente recurre al ejercicio para transitar un estado emocional. Se van a correr, se van a golpear una bolsa de arena o a entrenar al gimnasio. Otros ven una película, si te das cuenta, son maneras de transitarla. Entonces, lo que tú te quieres convertir es una persona ágilmente de pensamiento para poder transitarla, pudiéndola vivenciar desde un punto de partida objetivo, identificando cuál es la emoción que sentiste, por qué, o sea, cuál es la raíz, de dónde puede venir y cuál es el pensamiento que estabas asociando a esa emoción que te creaba este sentimiento. Y de ahí entender que si bien la química va a ser una misma, yo puedo cambiar mi interpretación de los hechos a través de las 4 técnicas, ya sea que no me lo tome personal o no lo esté suponiendo, para transitar esa emoción y pasar a otro estado de sentimental en este caso. Bien, entonces el transitar la emoción viene a ser posiblemente un término más impecable en cuanto a palabras, haciendo referencia a técnicas sobre el tema emocional. Ahora, segunda pregunta. ¿Cuál viene a ser el posible beneficio al momento de gestionar nuestras emociones con inteligencia? Acuérdense, si bien van a haber barreras y desafíos, ponemos foco en cuáles son los beneficios de que yo aprenda a gestionar mis emociones con inteligencia. A ver, a mí se me ocurren muchos, ¿eh? O sea, la vida me enseñó bastantes. Quiero entenderlos a ustedes, a ver. Si soy inteligente emocionalmente, ¿qué beneficios me puede traer? Yo les hago una pregunta. ¿Alguien quisiera un líder o un jefe que no sea inteligente emocionalmente? Tal vez muchos de ustedes han lidiado con una persona así. Se nota, ¿no? Manuela dice, vivir mejor, lograr nuestros objetivos. Decisiones más coherentes. Me encanta esa, decisiones más coherentes. ¿Qué más? ¿Cuáles son los beneficios que pueden surgir al momento de gestionar nuestras emociones con inteligencia? Les doy una clave, fíjense la pantalla. Si yo sé gestionar mis emociones de manera inteligente, puedo afectar en la fórmula, por ende, puedo afectar en qué. ¿En qué puedo afectar? Que ya les estaba soplando la respuesta. Si soy inteligente emocionalmente, ¿puedo afectar en qué directamente? En mis resultados. Y es que ahí el juego cambia. Alejo dice liderazgo efectivo. Correcto.
Colóquense en situaciones. Ustedes como líderes, si tienen una inteligencia emocional, van a ser siempre un mejor prospecto para el equipo. De igual u otra forma, si están armando un equipo, ustedes quisieran contratar a alguien que tiene una alta o baja inteligencia emocional. ¿Mm? Alejandra, nos evitamos los problemas o causar uno. Correcto, también. ¿Sí? Date cuenta. Si eres inteligente emocionalmente, incluso dentro de la familia, puedes evitar ciertos problemas. Más adelante vamos a ver, porque todo tiene una secuencia, todo está enlazado con todo. Ya vimos que como una comunicación asertiva, imagínate, y ahora eres inteligente emocionalmente, tienes dos habilidades blandas que la mayoría no las tiene entrenadas. Y esto te va a permitir que posiblemente afectar e influir en diferentes situaciones de liderazgo, de trabajo en equipo, de relaciones con otras personas, de maneras muy, muy poderosas. Literalmente puedes afectar en los resultados a través de estas dos herramientas. ¿Qué otros beneficios? A ver, los sigo leyendo. Quiero escuchar más. Beneficios que pueden surgir al momento de gestionar nuestra inteligencia emocional. Háganse ese trabajo de hacer conscientemente qué beneficios existen, porque si no saben qué beneficios existen al momento de gestionar sus emociones, lo más probable es que no lo hagan, porque si yo no asocio que existe un beneficio detrás de un esfuerzo, no lo voy a hacer, no voy a tomar acción. Entonces, nosotros queremos salir de eso. Queremos ser personas que sí tengan una inteligencia emocional desarrollada porque entendemos cuál es el impacto que va a haber. A ver, ¿quién es más? Abiertamente, ¿qué posibles beneficios surgen al momento de gestionar nuestras emociones con inteligencia? ¿Qué más dirían? ¿Qué dirías? Manuela, Mari, Renato, Casila, Freddy. ¿Quiénes más veo? ¿Qué dirían? ¿No? ¿No existen más beneficios? ¿O están con miedo de compartirlos? ¿O la emoción básica que sienten ahora es miedo? ¿O enojo? ¿O asco? Freddy dice mejorar las relaciones interpersonales. Genial. Me encanta. ¿Sí? Muy cierto. Inter e intrapersonales, me animo a decir. Entonces, nótese incluso cómo este trabajo de hacer la inteligencia emocional parte de una habilidad blanda más desarrollada, se nota en el momento incluso de que ya estamos escribiendo en un chat. No, no tengo miedo a exponer mi respuesta, lo hago, tengo un pensamiento que me empodera a tomar acción, estoy siendo inteligente emocionalmente cuando el facilitador aquí, Víctor, me pide una opinión, la expongo. ¿Por qué? Porque ya tengo comunicación asertiva e inteligencia emocional. La estamos poniendo en marcha en vivo y en directo, gente. Ok. Andreina, evitar gasto de energía en solucionar problemas que son superficiales. De acuerdo. Ok, me agrada. Sentimientos pueden afectar al desempeño en el trabajo. ¿Sí? ¿Y cuál es el beneficio? Que si poseo un mejor sentimiento, un mejor estado, mi desempeño va a ser mejor. María de los Ángeles, favorece nuestro desarrollo personal. Totalmente, totalmente. ¿Sí?
Muy bien, excelente, chicos, excelentes, muy buenos beneficios. Ahora, Maide dice una más. Ayuda a mantener la calma y pensar con claridad. Correcto, correcto. Si han visto alguna vez esta película de las Guerras de la Galaxia, sí se ubican cuando hablamos de los famosos Jedi. Puedo sonar muy geek aquí en este tema. Sin embargo, estos personajes son muy inteligentes emocionalmente, ¿saben? Son personas con una filosofía realmente de mucha templanza, si bien tienen un mandato ahí de que los lidera en esta su formación. Si han visto, o los invito a que vean, van a poder entender cómo se comportan personas que tienen muy bien entrenada esa inteligencia emocional. Gente desapegada, cero temas apasionales, emociones muy bien reguladas, transitar las emociones a través de meditaciones, muy asertivos que incluso con sus palabras son un interesante ejemplo, la verdad. Ahí como para que lo puedan tener. Ahora, en temas de material de apoyo, bibliografía, estas 4 técnicas son un compilado de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz. Bien, les recomiendo que lo busquen, igual que en la sesión previa, pueden encontrarlo en Amazon o pueden encontrarlo incluso en alguna librería en formato físico. Los 4 acuerdos de Miguel Ruiz. Este libro puede ser utilizado para explorar temas relacionados con la inteligencia emocional, el autoconocimiento y la transformación personal. Habla sobre la cultura tolteca, que es una cultura maya en México, al sur de México, que desarrolla toda esta filosofía de vida y este concepto en cómo ganar la maestría de vida. Y propone estas técnicas y luego tiene 3 herramientas tipo bonus. Se las dejo a curiosidad de quienes quieran profundizar en el tema. Para gestionar mejor estas emociones, para escapar a este círculo vicioso de actuar en automático, para hacerse cada vez más libres y dueños de uno mismo. Recomendadísimo libro. Fue el segundo libro que yo leí sobre desarrollo personal. El primero que leí fue El Caballero de la Armadura Oxidada. Muy buen libro. Les recomiendo que lo lean. Cortito además, muy cortito. Y el segundo fue el de los 4 acuerdos, que marcó un antes y un después. Y hoy por hoy ya existe un 5º acuerdo, que es muy interesante también. Para quienes quieran, después de leerse los 4 acuerdos, sigan con la saga de la lectura. Ahora, llegamos al momento de la práctica. Algún ejercicio práctico, ¿sí? Que con todo lo que ya hemos visto podemos fácilmente responder a las primeras preguntas, las que habíamos tocado en un primer momento. ¿Cómo te sientes cuando enfrentas una situación de estrés o presión intensa? ¿Cómo cambiaría ahora esta tu respuesta? ¿Sí? ¿Cómo reaccionas ante las críticas o comentarios negativos? Vamos a apalancarnos de esta. Un caso empírico. Ok, ¿quién quiere compartir alguna crítica que le hayan dado o un comentario negativo que haya recibido? Con toda confianza. Desde no me gusta cómo tienes el cabello hasta tu exposición fue absurda y ridícula. Alguien que quiera trabajar, por ejemplo, una experiencia de haber sido acusado ante una crítica o un comentario negativo, para que desglosemos y desarrollemos rápidamente ese ejemplo. Soy el único que ha recibido críticas y comentarios negativos los últimos 2 días. ¿No? ¿Nadie? Vamos, yo sé que sí. El primero, la primera. Y si están con un estado emocional de miedo, con miedo igual, escríbanlo.
alguna crítica negativa o comentario negativo. Que sé que lo tienen porque todos los hemos tenido. En algún momento nos lo dicen. En algún momento nos critican algo porque nunca les gustamos a todos. Ok, Manuela. Un día una compañera de trabajo me dijo que estaba muy delgada, que no me quedaba bien la ropa que vestía, me hizo sentir muy mal. De acuerdo. Ok, me encanta este ejemplo. Agarremos el ejemplo de Manuela. Gracias por compartirnos. Te felicito, Manuela. De verdad. Gracias por compartirlo. ¿Qué técnica le recomendarían aplicar en primera instancia? O tú, Manuela, en la introspección que acabamos de hacer ahora, ¿qué técnica dirías tú caería muy bien ante esta situación? A ver, compañeras y compañeros y Manuela, ¿qué técnica usarían de las 4 ante esta situación? Su compañera le dice que se ve muy delgada y que no me queda bien la ropa que vestía y la hace sentir mal. Vamos a ir en ingeniería inversa. ¿Cuál vendría a ser la técnica? ¿Qué técnica puedo aplicar para salir de este estado emocional rápidamente? Manuela, te invito a ti a que también lo digas. Ok, perfecto, es un anime, ¿sí? No tomarme nada personal. Genial, sí, yo también coincido. La que usaría en primer lugar es no me tomo nada personal. Probablemente este comentario venga de una persona que está más insatisfecha ella misma con su apariencia y me lo está tratando de reflejar a mí. ¿Se entiende esto? Porque créanse, y aquí Manuela, te lo digo así de todo corazón, como una persona que te digo que tiene un background en el mundo de la preparación física y que ha trabajado con modelos y deportistas y atletas y que todo el mundo de alguna manera quiere este cuerpo esbelto y mantenerse bien y todo, la gente que está en paz consigo misma no hace esa clase de comentarios a otras personas. No lo hacemos. Gente que estamos cómodos en nuestro cuerpo y que nos gusta la forma de vestirnos, no acusamos a otros de que se vean mal, ¿sabes? No lo hacemos. Entonces, de verdad, este es más un comentario de ella. Ella se está sintiendo así, de alguna forma te lo está queriendo traducir a ti. Entonces, como ves, con tus compañeros es un anime. No tomarse nada personal. Perfecto, ya entiendo la técnica, no me voy a tomar nada personal. Yo te acabo de compartir un pensamiento, un paradigma, un modelo, ¿te das cuenta? Que puedes anclar a la emoción. Puede que la emoción haya sido cuál. Si nos puedes facilitar aquí de manera rápida y breve, me encantaría. Yo voy a asumir que la emoción en este entonces fue la de, aquí está la gráfica, voy a decir que la emoción que vivió Manuela en ese momento fue de sorpresa, porque no se la esperaba, ¿no? Voy a imaginar que fue el de sorpresa. Entonces, ante un comentario que no me espero, que es un cambio repentino en el ambiente, ¿no? Ok, sorpresa mía, no pensé que una amiga del trabajo me iba a decir algo así. Ahora, ¿cuál fue el pensamiento que Manuela tuvo que la hizo sentirse mal? Puede ser que hayas pensado, oye, sí, puede que tenga razón. No. Entonces, ahí dices ya el hecho de, bueno, si puedes hacer el análisis de cuál fue el proceso lógico que tuviste, que entiendes ahora que te llevó a esa situación, felicidades. ¿Cuál podría ser un pensamiento ahora que tuvieras para superar esa situación? Yo te acabo de compartir el mío. Mi pensamiento es, esta acción habla más de ella que de mí mismo. Con la técnica de no tomármelo personal, me apalanco de este nuevo paradigma de que cuando uno expresa algo, en mi experiencia, como te digo, la gente que se siente bien consigo misma no hace esta clase de comentarios a otros. Entonces yo digo, es ella la que debe sentirse así. Es más, y ahí que yo soy el de comunicación asertiva, me quedo callado, escucho entre líneas y le digo, gracias, valoro tu opinión,
Sin embargo, hoy me vestí de la mejor manera que pude y me mantiene satisfecha, ¿sabes? Por cierto, ¿tú cómo te sientes? ¿O cómo te ves al respecto? ¿Estás bien, amiga? ¿Por qué me acabas de decir eso? ¿Entiendes? Aquí que ya vas entonces entrelazando esas habilidades blandas y ves cómo la situación cambia y tú puedes llegar a tener incluso el control ya sobre hacia dónde redirigir la conversación. Y ahí tal vez en ese momento ella te decía, bueno, la verdad es que sí, ¿sabes qué? No me gusta cómo yo me veo y no sé, estaba usándote a ti para desquitarme. Ok, Cassandra, ahí pones una respuesta. Muy bien. Acuérdate, Cassandra, la tarea de ayer, sin peros. Sí, sin peros. Gracias por tu comentario y que sepas que a mí me gusta cómo estoy, ¿no? Entonces, ok, rápidamente igual. Yo ya les di mi paradigma de cómo puedo empoderarme con un pensamiento diferente. Manuela, ¿te sirve lo que acabo de decir? Y compañeros y colegas, quiero que den rápidamente una dosis de pensamientos que podrían empoderarla a salir de esa situación de sentirse vulnerable ante un comentario como el que hizo su amiga. Vamos a ayudarla a Manuela. ¿Qué ustedes podrían pensar? ¿Cómo reencuadrarían ese pensamiento? Ok, genial, Manuela. Te doy corazoncito. A ver, un par de dos ejemplos más. Así como yo he expresado mi paradigma mental que puedo anclar esta emoción para proponerle salir a un estado más empoderado, ¿qué ustedes le dirían? ¿Qué ustedes podrían pensar? Que a pesar de recibir un comentario así, o pónganse en la situación de ella, ¿no? Si alguien me dice que me veo muy delgado, que no me sienta como me he visto, ¿qué yo podría pensar ahora que soy más emocionalmente inteligente? Ok, Carlos dice, me siento cómodo como estoy. Sí. Bien, le vamos a poner un poco de humor, apalancándonos en esa opción que dice también Carlos, ¿no? Que por último podrías decirle, mira, por último, ¿no? O sea, quién sabe, otro encuadre también de pensamiento sería, me veo muy delgada y que no me queda bien la ropa con la que vestía y que digas, oye, sí, ¿sabes qué? Creo que no me queda muy bien. Es que me siento muy cómoda como estoy, ¿sabes? ¿Te das cuenta? Y ahí es como que comunicación asertiva, inteligencia emocional. La emoción, nuevamente, de sorpresa, de no es un comentario que me esperaba. La autorregulación de decir, oye, puede que sea verdad, o sea, puede que me vea un poco chistosa. Sin embargo, la verdad es que estoy muy cómoda así, entonces me gusta. Y listo, ¿no? Bueno, si se dan cuenta, es súper importante. Gracias, yo me siento feliz con mi atuendo. Sí, ok. Entonces, bueno, ahí tienes un par de inducciones también, Manuela, y como que veas, ¿no? Que siempre podemos traducir una emoción, un sentimiento, algo más positivo a partir de un encuadre emocional que nos permita cambiar la situación. Y eso vendría a ser la inteligencia emocional. Entonces, ya casi dando finalidad, vamos a aprovechar 5 minutos rápidos de preguntas express, directo al punto. Y nuevamente felicitarte, Manuela, por compartir tu experiencia. Te agradezco de verdad. Gente, que tengan preguntas rápidas, concretas, directo al punto. Un express de preguntas y respuestas. 5 minutitos antes de dar por finalizado el curso. Todo lo que tenga que ver con inteligencia emocional.
¿Una pregunta? ¿Qué pregunta tienen? Que Carlos dice, se crea una pregunta por la gran mayoría de las personas, actuamos más por impulso. Correcto. La mayoría de la gente actúa por impulso, reacciona y no acciona. Se dejan por ese secuestro amigdalar que hemos mencionado previamente, que es el hecho de no hacer ese autoanálisis, de reconocer la emoción, cuál es el pensamiento que le estoy asignando y por eso que me estoy sintiendo de tal forma. Una vez que yo empiezo a pensar eso, es como el pero, ¿se acuerdan? Cuando yo ya hago ese proceso mental de investigar y ser consciente antes de decir el pero y lo llevo a pescar y ya no lo digo, estoy generando una interrupción a mis hábitos y costumbres de comunicación asertiva. Entonces, lo mismo es en la inteligencia emocional. Antes de yo actuar de alguna forma, poder ser consciente de cuál es la emoción que acabo de sentir, que estoy viviendo, qué es lo que estoy pensando, a qué estoy asociándome con esta emoción que me está llevando a querer tomar cuál acción. Repasaré y antes de actuar, veré cómo puedo cambiar ese pensamiento a uno más empoderante para actuar de una manera que me sea más beneficiante, ¿no? Entonces, correcto, no actuar por impulso. Tómate un tiempo. Así como en la comunicación, podríamos decir que aquí hay dos claves. En la comunicación asertiva, el hack, el comodín está en mantente en silencio, calladito, clave. En la inteligencia emocional es páusate. Nuevamente, en la comunicación asertiva es cállate y en la inteligencia emocional es páusate. Páusate, reflexiona y no reacciones, actúa. Ok, Freddy, ¿se puede hablar como una rutina para ejercitar estos tips? Bien, te propongo algo muy sencillo, ¿eh? Elígete uno. No trates, si son muchos, y en la teoría va a ser un poco complicado aplicarlos todos encima, elígete uno y hazlo una rutina, el poder, es decir, cada quien tiene su estilo de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, empiézate a hacer de una rutina el no tomarte nada personal, ¿no? Entonces, concéntrate en ese. Nota cuando estás tomando algo personal y interrumpe el patrón. Empieza uno por uno. Dale, haz de cuenta una semana por cada una de las técnicas. En 4 semanas, en un mes, ya tienes practicadas las 4 técnicas, los 4 acuerdos. Paola, hace poco se hablaba sobre controlar el enojo. Mi pregunta es, ¿cómo se puede controlar el enojo si es una persona impulsiva? Ok, ¿cómo controlo el enojo si es una persona impulsiva? Si soy una persona impulsiva, ¿cómo controlo mi enojo dejando de ser una persona impulsiva? La única respuesta y la única solución ahí es que tengo que dejar de ser yo. Tengo que dejar de ser una persona impulsiva. Si no, no hay manera. Y acuérdate, en realidad el enojo no es algo que vas a controlar, porque el enojo va a ser la emoción, va a ser la reacción química. Es una de las emociones básicas, una de las 6 emociones básicas, que viene de sentirse agredido. Entonces, como persona impulsiva, probablemente lo más esencial que podría trabajarse es no tomarse las cosas personales y pausarse y hacer todo ese repaso mental de la fórmula. En resumen, lo que quieres es dejar de ser una persona impulsiva, ¿sí? No trates de no querer sentirte enojada, siente el enojo, reencuádralo con otro pensamiento y el sentimiento va a ser otro. Convéncete de que ya no tengo que ser una persona impulsiva. Me tomo la pausa para asimilar la emoción, un nuevo pensamiento y después decido cómo actuar. ¿Okay? Ok, genial entonces equipo, ya estamos listos con esta segunda sesión. Rápidamente, como bien mencionó Yasmani en un principio, asegúrense todos de tener su acceso a la plataforma,
y de hacer el test diagnóstico. Mañana les voy a hacer un par de preguntitas al respecto y así también podemos profundizar más y cada quien se va a dar cuenta en qué nivel estamos del desarrollo de estas habilidades blandas en sí. Así que, por mi cuenta, hasta aquí, Yasmani, si quieres decir algo, y yo los veo hasta mañana, chicos. Sí, bueno, agradecerte, Víctor Hugo, por la excelente sesión que hemos tenido el día de hoy, aprendiendo más sobre las habilidades blandas. Mencionarles también que en este momento estoy dejando el enlace para la asistencia para que puedan registrar, por favor. Así que copienlo en este momento, por favor. Ahí está el enlace para que puedan registrar, por favor, su asistencia. Por otro lado, también mencionarles que la prueba diagnóstica va a estar habilitada en la plataforma hasta el día de mañana como último plazo para aquellas personas que no han podido ingresar. De todas las personas que se han registrado, más o menos faltan unas 20 personas que no han realizado la prueba diagnóstica, ¿no? Entonces tienen hasta el día de mañana, hasta las 8 de la noche, antes de que comience nuestra tercera sesión. Para las personas que ya, recalcarles para las personas que ya han participado de alguna capacitación anteriormente, les ha llegado un correo hace tiempo, el cual ya tienen su usuario y su contraseña, ¿no? Para aquellas personas que son nuevas y tienen todavía problemas, se pueden comunicar con el encargado de sistemas, que les ha dejado su contacto en el chat del WhatsApp. Y si tienen algún problema para entrar o si es que no les hubiese llegado el correo para aquellas personas que es su primera capacitación. Les va a llegar un correo en el cual ustedes tienen que cambiar de contraseña por primera vez porque les va a llegar una contraseña por defecto y su usuario va a ser su mismo correo. De esta manera ingresan a la plataforma. Hay varias capacitaciones en la plataforma y ustedes eligen la del taller de habilidades blandas y al ingresar está el material, el libro de Víctor Hugo y también van a estar las clases grabadas, las 2 clases hasta ahora que tenemos grabadas. Y ahí seguido de eso está la prueba diagnóstica y la prueba final. La prueba final solo se habilita para aquellas personas que han realizado la prueba diagnóstica, ¿no? También mencionarles que tienen que tener 4 de 5 asistencias para poder obtener el certificado y la recarga de crédito. Por último, como es de costumbre, voy a pedirles por favor que enciendan sus cámaras durante unos 30 segundos para tener una captura de la sesión que hemos tenido el día de hoy, por favor. Así que todos sin miedo enciendan sus camaritas unos 30 segunditos. Bueno, agradecerles nuevamente por su presencia en esta segunda clase. Por favor, para algunas personas que no logran encender sus cámaras, tienen algún problemita, por favor, el día de mañana por lo menos pongan una fotito de perfil, ¿no? Ya que solo se ve el nombre. Entonces, como estas capturas las subimos a redes sociales, entonces se ve un poco feo. Sin más que decirles, me despido. Cualquier consulta, cualquier cosa me pueden escribir al interno. Está mi número en el chat y nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche. Gracias y que tengan buenas noches.